Hola, saludos cordiales, bienvenidos a un video más de lengua y literatura. No se olviden, si necesitas más sobre cualquier tema literario, no dudes en volvernos y consultarnos. Hoy hablaremos sobre el género épico. Estamos hablando sobre los géneros literarios. En ocasiones anteriores ya hemos visto dos. En este caso, el género épico es considerado como el más antiguo y representa hechos legendarios. Es decir, parecen leyendas, parecen cuentos de hadas. Son ficticios, obviamente, no son reales. De forma objetiva, desarrollados de un tiempo y espacios determinados. Hablamos de nuestra primera era. Este género presenta acontecimientos o batallas de héroes. Recuerden que el hombre desde su nacimiento empezó a desarrollar formas de buscar maneras de decir personajes fuera de serie. Y de allí nacieron los dioses. Recuerden que cada región, cada continente tiene un diferente tipo de dios. Son poemas antiguos que son representados en culturas antiguas, obviamente. El Ramayana, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, el Popol Vuh, acá en América, entre otros, ¿no? Entonces decimos que podríamos dar algunas características del género épico. Entre ellos son de carácter oral. Como existía poca la escritura, entonces no les quedaba más de contar a sus descendientes de forma verbal. Invocación a la musa. Eso significa, tenían la posibilidad de pensar que un espíritu fuera de serie se internaba en uno para darle esa evidencia de poder desarrollar un tema. Lenguaje formular basado en la repetición. Siempre estaban repitiendo las acciones, las cosas que hacía un héroe. Escenas tópicas, banquetes, preparación del combate y duelos. Generalmente terminaba a veces en tragedia. Es una narración de gestas guerreras. Lamentablemente como en la antigüedad, pero esto es reflexión. ¿Cómo es posible que el hombre tratando de buscar un bienestar se mataban entre ellos? Y lo peor, muchas religiones lo apoyaban eso. Mientras más mataban a otros pueblos y suplantaban su cultura era mejor. ¡Qué pena! Era una narración de muerte en combate que consigue la gloria y fama para los protagonistas. No se daban cuenta si morían niños, ancianos, enfermos, señoras, que el protagonista de realce y eso era todo. Intervención de los personajes divinos. Entonces, acá la reflexión para usted, que me está escuchando. ¿Acaso el personaje divino no consiente la igualdad? ¿La hegemonía de los pueblos acaso deberían existir? ¿Por qué por ser famoso tenía que ganar y glorificar todo? Y con el consentimiento de esos seres divinos. Incluso eso habla la Biblia. Digresiones y acciones al margen. Entonces eso es un poco del género épico. También decimos que este presenta en donde el autor suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Hay casos donde la épica no es escrito sino de forma oral, contada por los rapsodas. Los rapsodas eran personas que estaban preparadas para contar un acontecimiento en las plazas, en las glorietas, en los parques, ¿no? En donde daban a entender la gloriosa victoria de un héroe de estos. Decimos que también se daba en verso, obviamente, un lenguaje elevado. Es un legado histórico y cultural para esos pueblos. Generalmente hablamos de Grecia, temática bélica. ¿Y por qué solo bélica? ¿Por qué no habrán escrito cosas que alienten al hombre, sino solo guerras, matanzas? Así eran los pueblos porque no había una organización mundial para que determine el cese de estas acciones bélicas. Y había mucha presencia religiosa. Ya hemos dicho la Odisea de Homero como ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri y entre otros.
Aquí un poema épico, vertiente culta dentro de la épica, obra de un poeta culto. Generalmente se hacían en verso, creían que era la máxima potestad como cultura. Es una larga narración poética de un tema grandioso, ya sea de grandes hazañas militares o religiosas. Eso es lo que primaba, lo religioso y lo militar. Floreció en el Renacimiento, la Cristiada, Diego de Ojeda, la Araucana, Alonso de Ercilla, entre otros. Hoy el hombre moderno no debería pensar así. Esto por poco debería quitarse de la historia, porque no es posible degradarle al hombre matándole como que fuera un bicho. Aquí grandes dioses, para que ustedes conozcan, Hera, dios de la familia, Deméter, dios de la agricultura, Hestia del hogar, Zeus del rayo, Poseidón del mar, Hades del infierno. En cambio, entre los griegos están Dionisio, Hermes, Afrodita, dios del amor, Festo del fuego, Ares de la guerra, Artemisa, casa, Apolo de la belleza y Atenea de la sabiduría. Eso quiere decir que todas las personas, que todos los pueblos estaban diosificando a un sinnúmero, es decir, politeísmo. El género, entonces decimos que está constituido por obras que el autor emplea la voz de un narrador. Alguien narraba estas ideas, estos aconteceres. Antiguamente estaban compuestos de verso y hoy se prefiere en cambio la prosa para dar mayor entendimiento. Gracias por venir, por visitar. Dale like si necesitas, comenta, dale un me gusta y si quieres suscríbete. Hasta pronto.